Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:10 de la tarde, hoy es el 9º día del juicio al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El turno para declarar fue para una asesora del Centro Democrático. Rocío Franco, ¿en qué consistió su declaración? Inicialmente le cuento que quien declaró hoy es Victoria Eugenia Jaramillo, una mujer que militó en el Centro Democrático, que contactó al expresidente Uribe y le contó que tenía información de Ricardo Williamson, cuñado del detenido Enrique Pardo Hache, que era compañero de cárcel de Juan Guillermo Monsalve, y dice que él estaba interesado en decir la verdad. Ella sostuvo que Uribe le contestó y él mismo la remitió al abogado Diego Cadena. Esto fue lo que dijo en el juicio. La secretaria lo llamó y me pasó su teléfono y ahí le di la información. Cuéntele a la audiencia qué información le entregó usted al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije al presidente, le dije, presidente, le habla Vicky Jaramillo, o sea, me presento, le digo, es Vicky Jaramillo, tengo que darle una razón. Yo conocí a un señor en misa, ese señor lleva tiempo llamándome y dice que tiene un familiar en la cárcel que se llama Enrique Pardo y ese familiar es compañero de celda del señor Juan Guillermo Monsalve. El señor está dispuesto a decir la verdad, su familiar me lo ha expresado en muchas ocasiones y pues, presidente, yo le escribí al doctor Lombana y el doctor Lombana me bloqueó y pues le estoy informando. ¿Qué le dijo el señor expresidente Álvaro Uribe ante las manifestaciones que usted le dio? Él me dijo, Vicky, comunícate con Diego Cadena, infórmale a él. Y recuerdo, eso sí lo recuerdo perfecto, cuando me dijo, ojalá el Señor diga la verdad. Ella aseguró que habló con el abogado de Uribe, Diego Cadena. Él le manifestó que iría a la cárcel a hablar con el detenido Enrique Pardo. Dijo además que con el tiempo se sintió engañada por un preso como Monsalvo, como ella lo señala, y después dijo que no sabía a quién creerle. Pero al inicio de la audiencia se dio una discusión por cuenta de un trino del presidente Uribe, que señala que de Yanira Gómez, la pareja del testigo Monsalve, era señalada de ser alias Chiqui, una médica de las FARC. Esto desató un rifirrafe y una advertencia del abogado Miguel Ángel del Río. Que eso ocasionó una amenaza en contra de la testigo, porque no es un medio de comunicación, es el propio acusado, su señoría. Por eso, doctor, sí, perdón, doctor, si hubo alguna amenaza, si hubo alguna circunstancia contraria a derecho, pues ya sabemos cuál es el conducto regular. Y cualquier cosa que le suceda a ella, su señoría, será responsabilidad del acusado. Ya van 6 testigos y esta tarde se prevé que continúe Victoria Eugenia Jaramillo y que luego que culmine la fiscalía continúe el interrogatorio la defensa del expresidente Álvaro Uribe, quien no se encuentra hoy en la diligencia. Gracias, Rocío. Y bueno, para entender qué ha pasado hasta ahora en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vamos a recapitular qué han dicho los testigos en el estrado. Van hasta ahora 5 declaraciones y me acompaña Joana Álvarez de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol para conversar sobre esto. Joana, para hacer esa recapitulación, vamos a comenzar con Iván Cepeda. Este fue el primer testigo. Así es, Ana Milena, el senador Cepeda pasó de ser denunciado a denunciante en este caso que tiene al expresidente en el banquillo de los acusados. En el juicio, Cepeda explicó cuál fue su rol como defensor de derechos humanos en las cárceles. Por eso conoció y tuvo contacto con Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar que estaba dando información contra el expresidente y en contra de su hermano Santiago Uribe. Cepeda, durante la diligencia, llamó la atención en los varios intentos que ha habido alrededor de atentar contra la vida de Juan Guillermo Monsalve. Este atentado que describe ocurrió en el año 2012.
me llamó poderosamente la atención de que la explicación que se dio era que Monsalve había estado involucrado en una riña con otros internos de la cárcel. Y digo que me llamó poderosamente la atención porque en este caso quienes estaban armados eran los agresores y no él. El señor Monsalve no estaba armado. Solicité de inmediato al director de la cárcel que las grabaciones de las cámaras, como en toda cárcel, esto es casi de perogrullo, hay vigilancia en todos los patios, celdas, corredores, las grabaciones en las que debía haber quedado registrado el hecho. Y de una manera inexplicable, el director me dijo que ese día la cámara en la que, o que debía registrar el sitio en donde estaba la celda del señor Monsalve, había estado el lente de la cámara obstruido por algún material. Joana, este punto es clave porque el tema de seguridad de los declarantes ha sido una constante en el proceso. Así es, Cepeda detalló que ha habido incluso un intento de envenenarlo en la celda de la cárcel. Adicionalmente, es importante destacar que en su momento la Corte Suprema de Justicia pidió redoblar la seguridad de varios testigos, precisamente por casos que se han dado de amenazas e incluso pues asesinatos que se han registrado en dudosas circunstancias, ya no de este caso puntual, sino de casos que vienen del pasado, en la historia anterior. Sí, Joana, vamos a seguir con Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este juicio. ¿Qué dijo Deyanira? Bueno, Deyanira ha sido clave en los contactos entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena, quien representaba al expresidente Álvaro Uribe. Ella fue quien, a través de un abogado llamado Héctor Romero, le envió un reloj espía a Juan Guillermo Monsalve a la cárcel para que éste pudiera grabar el encuentro que sostuvo finalmente con el abogado Diego Cadena. Así explicó el caso. Y entonces usted, haciendo caso a la petición de su pareja, consigue el reloj, usted ya lo relató, se lo entrega al abogado Héctor Romero y le explica cómo era que se activaba y se desactivaba el mismo, ¿cierto? Sí. ¿Correcto? Ok. Y tenía el encargo del abogado Héctor Romero, según usted relató, de explicarle a Juan Guillermo Monsalve cómo se activaba y se desactivaba, ¿cierto? Sí. Ok. Cuando Héctor Romero fue a hacer esa tarea el 22 de febrero del 2018, en ese instante ya había actuado como abogado de su esposo Juan Guillermo Monsalve. Sí. Joana, ¿cómo llegó el reloj a la justicia? Bueno, Deyanira asegura que ella va al otro día o al fin de semana a visitar a Juan Guillermo Monsalve, que para ese momento era su esposo, y acto seguido, pues él le entrega el reloj y ella misma lo lleva a la Corte Suprema de Justicia, que después lo introduce como prueba en todo este expediente. Bueno, vamos con el siguiente testigo, el testigo estrella de este caso, Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué ha dicho? Bueno, Monsalve comenzó contando cuáles fueron los orígenes paramilitares. Él es hijo del administrador de la finca Guacharacas, de los hermanos Santiago Uribe y Álvaro Uribe. En su relato refiere situaciones donde involucra a los Uribe Vélez con acciones paramilitares. Monsalve grabó las conversaciones con el abogado Diego Cadena, en donde éste le ofreció beneficios precisamente para que se retractara de todas esas declaraciones que él venía dando en la justicia. Durante el juicio de Álvaro Uribe, explicó cómo se dio esta reunión con Cadena, en la que sirvió de mediador otro recluso importante en este caso, que es el recluso llamado Enrique Pardo Hache. ¿Qué le manifestó en esa reunión el abogado Cadena Ramírez? Pues que para que le diera pues lo que Pardo me decía, lo de la retratación y que le diera pues el escrito, o sí, no me acuerdo bien si era
el escrito, que le firmara algo. Él al final decía, venga pues redactemos el documento o algo así. Aquí es importante destacar, Ana Milena, que aunque Monsalve ha sido un testigo consistente en relación a sus declaraciones contra el expresidente, hay varias denuncias por desórdenes en su lugar de reclusión. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente testigo, Enrique Pardo Hache. Este es un recluso de la cárcel La Picota. ¿Por qué es clave su testimonio? Bueno, pues él es quien le insiste de manera reiterada a Juan Guillermo Monsalve para que se reúna con el abogado Diego Cadena. Al comienzo Monsalve se niega y luego, cuando consigue el reloj espía para grabar la reunión, decide asistir a la famosa reunión. Aunque Pardo Hache asistió al juicio y fue interrogado, decidió guardar silencio, lo que dejó varios interrogantes en el aire. Como nos dice, lo conoció, si realizó visitas a usted en el año 2018 a la penitenciaría La Picota. Me reservo la respuesta. Al menos podría decirle a la audiencia cuántas diligencias o cuántas reuniones tuvo con el mencionado abogado. Me reservo la respuesta. ¿Nos podría decir el contenido y los motivos de esas reuniones? Me reservo la respuesta. Y vamos a cerrar esta recapitulación, Joana, con el abogado Héctor Romero, que es el abogado de Monsalve. El abogado. ¿Qué ha dicho hasta ahora? Bueno, pues Romero fue quien le llevó a su cliente, a Juan Guillermo Monsalve. Él le entrega el reloj espía, lo lleva a la cárcel. En su declaración, pues Romero ha dicho que no sabía que se trataba de un reloj espía, ni tampoco sabía para qué iba a ser usado. Conocimiento fáctico para saber si lo que hablaba el abogado Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve Pineda consistía en una retractación, ¿sí o no? No tenía conocimiento de qué era. Bueno, Joana, sabemos que aquí va a haber un desfile de testigos. ¿Quién es ese otro gran testigo que tenemos que seguir la pista, que tenemos que estar atentos? Bueno, pues todos los testigos son muy relevantes, pero viene la declaración en pocos días de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Él es muy importante, Ana Milena, porque él ha dicho que recibió pagos por 48 millones de pesos de parte del abogado Diego Cadena y pues se tendrá que esclarecer qué hubo detrás de estos dineros. Bueno, pues es Joana Álvarez de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos acá y entender bien o recordar cómo va todo este proceso hasta el momento. Por acá nos seguiremos viendo, Joana. Gracias.